Ahí creo que estamos. A ver. Bárbaro. Bien. Ahí. Deben un segundito. Estamos poniendo la plaquita. Bien. Antes que nada, antes de hacer la presentación, no sé si hay alguien de la FUR que quiera, que quiera presentar acá la charla, el conversatorio, y luego nos presentamos el resto. Hola, sí, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo está? ¿cómo te va? ¿Todo tranquilo? Juan. Sí, Bueno, todo bien. Hola, Juan Martín. todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Bien, bien. ¿Ustedes? Más que bien. Bueno, si quieren, arranco ya la presentación, para así después los puedo dejar a todos los compañeros y a ustedes que puedan dictar el taller. ¿Sí? Listo, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Me presento, mi nombre es Juan Martín Garrote, soy secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología de Pulsión y vengo en representación de la FUR para, darles la bienvenida a todos, para, poder tener un acercamiento a ustedes y poder hacerlos parte de las actividades que estamos haciendo en agenda con la Federación Universitaria de Rosario. Hoy ya llegaron, las charlas y los talleres de la primavera con la FUR, ¿sí? Como todos los años, desde la conducción del Centro de Estudiantes y la Federación Universitaria de Rosario, lanzamos estas herramientas pensadas para acompañar a estudiantes en su formación y abrir nuevos espacios de aprendizaje. Siempre es muy grato ver tanta convocatoria y que más estudiantes se puedan seguir sumando. Y nada, más que agradecidos con Orientación Estudiantil, que pudo brindarnos también esta herramienta para poder trabajar las técnicas de estudio, ¿sí? Y poder sacarnos todas las dudas de cara a los primeros parciales o ya con esta última instancia que tenemos previo a tanto los exámenes finales que vamos a estar rindiendo en estos últimos meses y también ya los segundos parciales que podemos encontrar hoy en la Facultad de Psicología. Nada más que agradecer siempre la participación y la predisposición para poder justamente formarnos entre nosotros, poder formar y sacarnos todas las dudas e inquietudes que podamos llegar a tener a la hora de, preparar un tema, poder agarrar y sentarnos a estudiar, poder ver cuál es el método que mejor nos puede llegar a servir a la hora de, preparar una materia, preparar un parcial. Entonces, desde ya, muchísimas gracias a todos por poder participar, muchísimas gracias a la DOE, muchísimas gracias a ustedes que van a estar dando esta charla tan importante y desde ya estoy a disposición de cualquier tipo de inquietud o situación que necesiten, estar acá acompañándolos todos los días, ¿sí? Bueno, muchas gracias Juan por la difusión de la FUR y de todas las agrupaciones, porque esto es algo transversal, la idea es replicar estos talleres justamente para que puedan llevarse algunas herramientas. Ahora vamos a contar un poco el objetivo, pero agradecemos la difusión por redes que han hecho para que sea masivo y podamos charlar un ratito. Ahora vamos a contar un poquito la estructura, así que estamos para lo que necesiten, Juan, ¿sabes? Ante cualquier cosita, a disposición. ¿Sí? Bien, si quieren, ahí voy presentando un poquito pantalla para contarles un poco. Vamos a esperar que salga todo bien y que se vea. Bárbaro. Y nos vamos a presentar brevemente un poco. Lo que tenemos pensado para hoy es un taller, una charla o un conversatorio, lo podemos ver de diferentes planos, para hablar de metodologías y técnicas de estudio, pero no tanto haciendo foco en la técnica en sí, en la metodología, sino a todo lo que conlleva estudiar. Esa es la idea que tenemos preparado en este taller como en otros, teniendo en cuenta que tenemos experiencia con los estudiantes que se acercan a nuestro espacio, la Dirección de Orientación Estudiantil. Un poco contarles que nuestra Dirección de Orientación Estudiantil somos, digamos, un grupo de psicólogos y de otras profesiones que, puntualmente trabajamos con estudiantes de nivel medio y de nivel universitario y tenemos diferentes programas. Uno de estas actividades tiene que ver con eso, con los talleres y conversatorios que hacemos durante el año. Me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Alejandro Raposo, soy psicólogo de la Dirección de Orientación Estudiantil, también formo parte de la residencia estudiantil en el gabinete que tenemos allí y docente adscripto de Facultad de Psicología en la Cátedra de las Prácticas Profesionales Supervisadas de Orientación Vocacional y Psicología Laboral.
y también formo parte de la coordinación de las tutorías del programa Codo a Codo de la UNR, que está a cargo de nuestra dirección, que también nos van a estar acompañando hoy los tutores en una parte del encuentro, porque ahora los voy a mencionar quiénes van a ser. La idea de este taller es que se puedan llevar herramientas para incorporar en su día a día. Entonces los tutores que están en el área de ciencias exactas e ingenierías, como Julián y Brisa Mourglia, estudiante de quinto año, Agustín, estudiante de sexto año de medicina, que va a hablar del área de ciencia salud, y nosotros, junto a mi compañera Estela Borgo, psicóloga también, que ahora le voy a pasar la palabra, vamos a estar enfocados en la parte de, bueno, técnicas que tener en cuenta antes y durante el estudio, y más enfocado también a lo que es ciencias sociales, a cómo estudiar de manera teórica. Intentaremos dar tips de todas las áreas, de las técnicas más recomendables para estudiar, y la idea, digamos, de nuestro objetivo es que se puedan llevar herramientas para incorporar en su día a día, que conozcan otras técnicas o que incorporen nuevas formas de estudiar y que puedan reflexionar, digamos, sobre el momento que atraviesa cada uno y lo que alguna de estas herramientas le podría sumar a sus próximos desafíos, ¿sí? Así que le paso la palabra a mi compañera y damos comienzo al taller. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Estela Borgo, soy psicóloga, formo parte del equipo de la Dirección de Orientación Estudiantil hace varios años. Actualmente estoy en la coordinación de talleres de orientación vocacional y también realizando entrevistas de orientación vocacional y de reorientación vocacional, como así también formo parte de los psicólogos que estamos a cargo del dispositivo de escucha y acompañamiento, bastante nuevo este dispositivo en la dirección, al cual pueden acceder todos los estudiantes de la UNR. Y también soy docente adscripta en la cátedra de PPS, de la práctica profesional supervisada, de la Facultad de Psicología. En principio, quisiéramos que vayan dejando en el chat si quieren, o levantando la mano y contando un poquito si son de primer año, de qué año son, de qué carrera, como para ir viendo después, cuando vamos viendo las técnicas de estudio, ir mencionando diferencias quizás al momento de... Sí, pueden ir poniendo el año y la carrera que estudian. Después vamos a mandar un No sé formulario si... cortito para que también lo pongan en ese formulario así a modo de, pero vayan escribiéndolo. De enfermería. Segundo año, bien. Bueno. Patricia, ¿querías hablar? Bueno, la mayoría de primer año y segundo. Vamos viendo ahí los comentarios en el chat. Tercero, ajá. Bien. En primer año todo es muy nuevo. Claro, primer año también. Bueno. Vamos empezando. Primero, como ven ahí, vamos a plantear algunas cuestiones a tener en cuenta al momento de encontrarnos con el material de estudio, con la bibliografía, con aquellos temas que tenemos que estudiar. En principio, como ven ahí también el conocimiento de uno mismo, nos hacemos referencia a la introspección, al autoconocimiento de cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, qué preferimos, qué necesitamos al momento de sentarnos a leer, a estudiar, en cuanto a, qué sé yo, quizás si necesitamos estar al aire libre, en un lugar cerrado, con mucha luz, al lado de la ventana, si necesitamos alguna melodía, algún sonido de fondo, si necesitamos silencio, poder reconocer qué es lo que preferimos al momento de sentarnos a leer, qué no es más productivo a cada uno de nosotros. En principio eso. Después, al momento de tener el material, vamos a empezar con lo que es el aprendizaje lector, ¿sí? Que son aquellas habilidades y competencias relacionadas a la lectura.
Vamos a decodificar aquello que vamos a leer, aquellas palabras, aquellas oraciones. Vamos a ir leyendo con cierta fluidez. Vamos a tratar de comprender cada uno de esos términos e ideas que nos plantea cada una de las oraciones o párrafos en algún texto, para poder lograr cierta reflexión de esas ideas y relacionarlas entre sí. Dentro del aprendizaje lector nosotros planteamos que en principio hagamos una primera lectura general del texto para tener idea de lo más importante, de lo fundamental que me plantea ese autor. Esta lectura es generalmente una lectura rápida, ¿sí? Es simplemente para tener como una idea global del texto. Y después, posterior a eso, hacer una segunda lectura, que es una lectura comprensiva, ¿sí? Ahí vamos a hacer una lectura más lenta, más pausada, donde vamos a ir buscando esos términos que no sabemos de qué se tratan, cuál es su significado. Vamos a tratar de ir entendiendo cada una de las ideas que plantea el autor o autora por separado, también haciendo una relación después entre esas ideas que va plasmando el texto, para lograr una interpretación del mismo, ¿sí? En esta lectura comprensiva, generalmente empezamos ya a utilizar alguna que otra técnica de estudio, como lo es la técnica de subrayado que vamos a ver en un ratito. Pero en principio nosotros siempre recomendamos que al menos se hagan 2 lecturas de un texto, ¿sí? Una lectura general y después una lectura comprensiva. Dentro de la lectura, el aprendizaje, vamos a tener en cuenta 2 pilares fundamentales que son la memoria y la atención. Estos 2 pilares son los que nos permiten adquirir el conocimiento, retenerlo y poder recuperar los conocimientos después cuando lo necesitemos. Generalmente la atención suele ser selectiva, porque esto nos permite filtrar la información que es más relevante y poder incorporarla para después contar con ella a largo plazo. Generalmente cuando leemos vamos a tener en cuenta lo escuchado en clases, tanto en las clases prácticas y sobre todo en las clases teóricas, porque eso más o menos nos va guiando de cuáles son las ideas más importantes, aquello que los profesores han tenido más en cuenta, a qué le dieron importancia. Entonces nosotros después al leer en casa solos vamos a prestar atención justamente, sobre todo a lo que fuimos escuchando en clase y que vamos encontrando en el texto, que generalmente suele ser lo más importante y lo que más se le da relevancia, tanto en las clases como, bueno, después al momento de estudiarlo. ¿Hasta acá estamos bien? Cualquier cosa pueden levantar la mano o ir preguntando en el chat, que me olvidé de decirlo. Bueno, bien, perfecto. Después vamos a tener en cuenta 3 ejes al momento de estudiar, ¿sí? Uno es el tiempo, otro es el material de estudio y otro es el espacio. En cuanto al tiempo, en principio tengo que saber cuáles son las fechas de exámenes y a partir de ahí, bueno, pensar cuánto tiempo, cuántos días tengo desde hoy, por ejemplo, hasta esa fecha de examen y qué tiempo dispongo yo en la semana o diariamente para poder dedicarle a esa materia, ¿sí? Ya sea la lectura o el estudio de esa materia. Entonces me voy a organizar el contenido de acuerdo a la cantidad de tiempo que tenga disponible para poder estudiarlo, ¿sí? En cuanto al material de estudio, también esto, ¿no? De tener en cuenta el programa de la materia y verificar si cuento con la bibliografía que me van a evaluar después, que necesito para estudiar y tenerla aprendida para ese examen parcial o final después, ¿no? El examen que tengan que dar cuenta. Si cuento con la bibliografía, qué cantidad reúne de texto esa bibliografía, cuánto considero que me implicaría de tiempo abordar todos esos contenidos, cómo organizo esa materia, si la organizo por tema, si la organizo por puntos del programa, si la organizo por unidad. Esas son todas decisiones que vamos tomando nosotros como estudiantes cuando estamos cursando una carrera, ¿no? Entonces,
es para ir reflexionando cada una de estas cuestiones para justamente organizar y planificar el estudio. Y después la cuestión del espacio, que también es importante. Si uno cuenta, ¿no?, con un espacio que sea propicio para el estudio, un poco tiene que ver esto con lo que les dije al principio, del conocimiento de uno mismo, de lo que necesitamos al momento de sentarnos a estudiar, qué es más propicio, qué es lo que preferimos, y ir modificando el espacio de acuerdo a lo que vamos necesitando. Sí, también sugerimos que no cambiemos todo el tiempo de espacio. Podemos modificar cosas dentro del mismo espacio, pero no que estemos estudiando siempre en distintos lugares. Generalmente es recomendable tener un espacio donde ya lo tengamos más o menos habituado o reorganizado como para sentarnos a leer y a estudiar, y que se nos haga más productivo. En cuanto al tiempo también que no dije, es esta cuestión de por ahí, cada uno de nosotros en el conocimiento de uno mismo también sabe si le es más productivo estudiar a la mañana, a la tarde, a la noche. Esto va a depender también de si contamos con otros horarios laborales, quizás, que por ahí no podamos como estudiar en el horario que no es más propicio. Pero bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta al momento de organizar la materia, organizar los temas que hay que aprender para el parcial, y redistribuirlo en cuanto a los días que tengo, ya sabiendo la fecha del examen, ¿no? Sí, y contar que, bueno, la preparación de un examen, esto tiene que ver con la preparación de un examen, como lo previo, que es un proceso que ya se van a dar cuenta por qué lo decimos y por qué vamos de esta manera, que es un proceso que pasa por varias etapas. Y en cada etapa en que estemos, vamos a estar haciendo distintas actividades, planificaciones y organizaciones. Es decir, en este caso, antes de estudiar, nos tenemos que organizar tanto en tiempo, espacio, reunir el material de estudio. Y una vez que tengamos la bibliografía en mano, vamos a recién ahí iniciar la exploración de los contenidos, ajustar el cronograma, ver el tiempo con que contamos, y después viene la parte de ya la etapa de adquisición de los contenidos o la etapa propia del estudiar, donde ahí entraría todo el tema de técnicas y métodos que vamos a comentar luego. Pero un poco para que se entienda como la idea de un proceso, eso es lo que queremos transmitir, que estudiar es mucho más que sentarse a leer y resumir, sino que tiene otras consideraciones para optimizar, obviamente, el rendimiento, ¿no? Así que bueno, eso quería sumar. Sí, como decimos siempre, a ser estudiante universitario se aprende. Entonces, es todo muy nuevo, como les dije hoy, y quizás también la cantidad de contenidos, la mayoría acá pusieron en el chat que están en primero. Uno se encuentra en primer año con otra cantidad de contenidos, con otra complejidad, y quizás no sabe cómo abordarlo. Y bueno, es importante que tengamos en cuenta algunas cuestiones como fuimos recién mencionando. ¿Sí? ¿Qué? No, que nadie se vuelva loca. De a poco, se aprende, se puede. Bueno, acá planteamos un poquito la diferencia, ¿no? Entre método y técnica. Un método es el conjunto de pasos, criterios y reglas, ¿sí?, que se van a seguir de una manera ordenada y sistemática para lograr un objetivo. En general, comprender y retener información. El método de estudio va a ser un enfoque más global que vamos a usar para aprender. Todo método va a incluir varias técnicas, ¿sí?, y al fines de alcanzar una meta de aprendizaje mayor, o también llamado un hábito de estudio, un hábito de aprendizaje, ¿sí? Cada una de las técnicas de estudio van a ser herramientas específicas dentro de ese método para ejecutar alguna acción. En este caso sería el estudio, ¿no? Ahí hay algunos ejemplos, ¿sí? Hoy les mencioné la lectura comprensiva, el subrayado, los resúmenes, la toma de apuntes, ejercicios prácticos, realización de mapas mentales o diagramas, esquemas, la técnica Pomodoro, que es muy conocida, que controla el tiempo de estudio y de descanso. Y después, bueno, también dentro de la utilización de técnicas vamos a contar con algunos recursos auxiliares
que de hecho ya en la lectura comprensiva vamos a utilizar, por ejemplo, diccionarios. Ahora no sé si se usa tanto, quizás preguntamos más a la inteligencia artificial o googleamos los términos que no sabemos de qué se tratan, pero bueno, siempre está al alcance también de que podamos utilizar diccionarios, enciclopedias, fichas, material gráfico, videos explicativos que por ahí muchas veces podemos entender temas de una manera más dinámica y vienen muy bien. Y como les dije, bueno, ahora se utiliza mucho también la inteligencia artificial. Bueno, las técnicas de estudio son métodos específicos y sistemáticos que se utilizan para facilitar el proceso de aprendizaje. Es decir, son herramientas que nos permiten hacer más productivo nuestro proceso de estudio, ¿sí? Acá vamos a hablar de algunas. La técnica del subrayado, el resumen, la síntesis, los cuadros sinópticos, cuadros comparativos, esquemas o diagramas y mapas conceptuales. ¿Utilizan alguno de todos estos métodos? ¿O Lo más de pueden uno, después, quizás? después lo pueden ir comentando a medida que lo vayamos Lo pueden viendo. ir escribiendo, así vamos Claro. viendo. ¿Cuál usan actualmente? La idea es que después se lleven herramientas. Pueden ir contando mientras vamos exponiendo cuáles usan, porque ahí nos vamos a meter de fondo un poco en las técnicas y hablarlo. Bien, bueno. Bueno, previo a la técnica de estudio, ¿se acuerdan que tenemos? Sí, ¿Sí? iba a decir que yo suelo usar esquemas o diagramas, pero particularmente Cristian. uso, sí, sí. Suelo utilizar más que nada, tipo, hacer cartas, tipo, em, así tipo cartas flash, tipo, hago un índice con la información y después hago pequeñas cartas que, tipo, voy poniendo los títulos principales o información principal. Bien. ¿Qué carrera cursás, Cristian? Yo curso medicina. ¿Mm? Bueno, bárbaro. Cristian, quédate un poco hasta el final, que después vamos a hablar específicamente de las carreras de salud y eso, y lo podemos complementar con lo que decís vos, con lo que comente Agustín, que también va a hablar de la carrera de medicina, ¿sí? A ver si podemos colaborar entre todos. Gracias Dale, por dale. todo. Gracias. Sí, exacto. O sea, te preguntamos más que nada porque muchas veces dentro de la misma carrera tenemos que usar para distintas materias distintas técnicas de estudio o para determinados temas tenemos que incorporar una técnica nueva y ni hablar cuando estamos hablando de quizás carreras totalmente distintas, ¿sí? En cuanto a área de conocimiento, no vamos a utilizar para todo el resumen, por ejemplo, ¿sí? Si bien es la técnica más utilizada, al igual que la técnica del subrayado, hay carreras que tienen que ver más con las ciencias exactas, que vamos más a todo lo que es ejercicio, otro tipo de técnica, que no es el resumen. Entonces va a haber mucha variedad en cuanto a qué técnica utilizar, digamos. Acá iba a comentar que es muy variable lo que han respondido, subrayos, mapan conceptual, algunos usan todos, otros subrayado y resumen. Bueno, para que se queden tranquilos, no hay una técnica efectiva, no hay una técnica única para estudiar, porque eso va a depender de la materia que estudian y de la carrera, y de muchas pueden aplicar una técnica en una materia y otra en otra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es dar a conocer esas técnicas y ver cuál pueden complementar o empezar a usar o sumar a la que tienen. Pero bueno, está bueno conocer cómo resumen, cómo lo hacen para justamente ver cómo complementar lo que vienen haciendo. Recuerden que esto es una instancia más de aprendizaje para aprender a estudiar. Exacto. Bueno, la técnica del subrayado, que generalmente la vamos a realizar ya en la segunda lectura que hagamos del texto. A veces se hace en la primera, porque sabemos de alumnos que la hacen desde el principio, ya empiezan a resaltar determinadas palabras o frases que consideran más relevantes al momento de leer. Y vamos a subrayar las ideas que son más claves en cada párrafo, o que haya palabras más técnicas, más específicas, que sí o sí sabemos que son quizás conceptos,
que tenemos que extraer del texto, que tenemos que saber al momento de estudiar la materia, de estudiar un tema. En este subrayado consiste y se caracteriza sobre todo por marcar las ideas principales, las ideas secundarias que aparezcan en ese texto, que consideremos nosotros que son las ideas principales y secundarias del texto. Acá también nos vamos a basar un poco en lo que vamos escuchando en clase, cuáles son las cuestiones que los profesores resaltan cuando nos comentan algún tema, cuando explican alguna temática en particular. Entonces vamos a tener en cuenta un poco eso al momento de empezar a subrayar, ¿sí? La idea principal, como saben, es la idea fundamental que haya en cada párrafo o serie de párrafos, y nos va a señalar en cuanto al pensamiento que tiene ese autor sobre determinada cuestión, determinado tema de que esté hablando. Y las ideas secundarias son aquellas que van a complementar la idea principal, que van a explicar un poco más y ampliar aquella idea inicial, ¿sí? Entonces, en la técnica del subrayado vamos a resaltar todo lo que es más relevante para nosotros, aquellas ideas principales y aquellas ideas secundarias. Después del subrayado, vamos a poder realizar un resumen. El resumen suele ser una representación más abreviada del texto, generalmente suele ser la cuarta parte del texto original, ¿sí? Más o menos aproximadamente, puede ser más, puede ser menos, pero para que tengan una idea de que realmente se reduce el contenido inicial del texto, ¿sí? Vamos a presentar en el resumen el conjunto de ideas principales y secundarias que habíamos subrayado, expresándolas de la misma manera que el autor lo hizo en el texto. Es decir, no vamos a modificar nada, no vamos a poner opiniones, ni aclarar nada por nuestra cuenta, sino que vamos a ir realizando el resumen con las mismas palabras que utilizó el autor, justamente para dejar plasmado ahí la esencia del pensamiento de ese autor, ¿sí? Y vamos a ir escribiendo las ideas en forma de párrafos, por eso decimos que el resumen tiene un desarrollo horizontal, y vamos a plantear todas esas ideas desde lo más general a lo particular, ¿sí? De lo fundamental del texto a lo más específico. Siempre vamos a ir dando cada vez más profundidad al tema, ¿no? Vamos a ir complementando la idea principal y vamos a ir explicando todo lo que consideremos que tiene que ver con esa idea inicial del autor que, bueno, nos va a permitir como entender un poco más qué es lo que nos está diciendo y qué otro aporte nos puede dar al momento de comprender ese texto. Después de hacer un resumen, podemos hacer una síntesis, ¿sí? Esta es una exposición más abreviada que el resumen, y la gran diferencia que tiene es que ahí vamos a tener otra libertad al momento de la escritura, ya que no es necesario que utilicemos las mismas palabras que el autor, sino que por el contrario vamos a hacer una reelaboración personal de aquello que leímos, aquello que resumimos, y vamos a escribir con nuestras palabras, digamos, con nuestro propio estilo y con nuestra propia manera de expresarnos. A veces hacemos una síntesis de manera escrita, otras veces hacemos una síntesis de manera oral. Por ejemplo, cuando estudiamos un tema y se lo explicamos oralmente a un compañero, ahí estamos haciendo una síntesis, estamos contando, explicando lo que entendimos sobre ese tema, ¿sí? Entonces, bueno, justamente por eso muchas veces se puede hacer de manera oral la síntesis, no necesariamente de manera escrita, pero se utiliza mucho también, ¿sí? Si bien lo más importante siempre y lo más utilizado es el resumen, es la técnica más habitual que se utiliza, sobre todo en las carreras donde hay mucho contenido teórico y mucha lectura y estudio por realizar. Un poco para marcar la diferencia entre resumen y síntesis, por eso pusimos síntesis, para que sepan las diferencias, que no es lo mismo, pero la síntesis es como la etapa más avanzada
de cuando uno estudia, ya generalmente tiene la capacidad de sintetizar, porque tiene ya incorporado bien los conceptos, entonces lo puede explicar brevemente, en pocos párrafos, la idea general, las características, pero está bueno mencionarlo en contrapartida a lo que es un resumen, ¿no? Bueno, y ahí van a ver un ejemplo de resumen. Al principio hay 4 párrafos que remiten a una parte de un texto, ¿sí? Está marcado en verde lo que consideramos que es la idea principal, al menos de esa parte del texto. Y después, como ideas secundarias, están marcadas en un naranja y en un amarillo. Como verán, hay 2 ideas secundarias de esa extracción que hicimos del texto. Y abajo, donde dice resumen, ven que en 2 renglones y medio queda el resumen de esos 4 párrafos iniciales. Le pueden sacar una foto, pueden ir viendo. Un poco la idea es que para que vean esto de la estructura, de que generalmente el trabajo principal previo a lo que sería resumir es empezar a jugar con, en cada párrafo siempre hay una idea, hay un mensaje que se quiere transmitir, puede ser una idea principal, puede ser una idea secundaria, generalmente va con orden, suele ir con orden jerárquico, las ideas principales y después los desarrollos, y después vienen, que ahora lo vamos a ver en la próxima placa, lo que tiene que ver con los detalles de esas ideas secundarias. Y ahí empezamos a jugar con el tema de los cuadros, con el tema de los esquemas, que justamente ya empiezan a dar características. Pero bueno, arrancando un resumen del subrayado, ya podemos empezar a hacer otro tipo de técnicas, podemos empezar a utilizar otro tipo de técnicas de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Si, obviamente podemos usar cuadros, podemos usar línea de tiempo, pero bueno, eso va a depender siempre, como les dije, de la materia que cursen y de la, digamos, para condensar toda la información en un gráfico, en un mapa, ¿no? Vamos a pasar, por ejemplo, a los cuadros. Dijimos que, Y bueno, de hecho, en el chat pusieron casi todas las técnicas. Bárbaro. La mayoría usa más de una. Bien, sí, sí. Bien. Algunas son muy parecidas, pero la idea es que se lleven, digamos, lo que sería, cuando ustedes ven ese tipo de dibujo, ¿a qué se refiere? Esto es un cuadro sinóptico, porque es un diseño que permite sintetizar y organizar tanto el título, el tema a tratar, las ideas principales, las ideas secundarias y algunos detalles y características, todo en una imagen, ¿no? Entonces, para elaborarlo, como dije, se requiere tener una lectura comprensiva del texto previa, el subrayado, todo lo que comenté anteriormente. Y la estructura del cuadro sinóptico es que debe ser de lo más breve, debe ser breve, tiene que incluir y encerrar lo esencial del tema, no tanto, como ustedes verán, hay títulos, hay subtítulos, hay ideas, y sigue un orden jerárquico, siempre va a estar el título, luego la idea principal, luego la idea secundaria, se va como abriendo. Se puede estudiar conjuntamente con el resumen, muchas veces tenemos el resumen por un lado y cuando son 5 o 6 hojas de resumen, podemos hacer un cuadro de esas 5 o 6 hojas del resumen de modo que tengamos toda la información a mano, toda la idea, y ahí vamos también estableciendo diferentes conexiones que nos pueden ayudar para el estudio. ¿Qué hace el cuadro sinóptico? Además de seguir ese orden jerárquico, va a conectar las ideas centrales entre sí con esa palabra clave. Y principalmente la función es que nos permite tener una visión general y rápida de un tema o un concepto. Si obviamente es un libro muy denso, puede agrupar, el cuadro sinóptico lo puede hacer por un capítulo, pero también lo puede hacer por un libro. Depende de la cantidad de conceptos que el autor trabaje, depende de la temática, pero eso lo van a analizar previamente ustedes, ¿no? En sus propios apuntes, ¿no? Luego, cuando hablamos de esquemas, ahora vamos a mostrar algunos ejemplos, son digamos, también, digamos, estructuras donde lleva pocas palabras, frases cortas, son útiles cuando estamos en una instancia avanzada de lectura, también nos resumen, y hay que elaborarlo cuando hemos leído varias veces el documento o el texto y hemos comprendido y asimilado, ¿no? Todo eso. Existen varias formas de hacer esquemas, no hay uno solo. Ahora yo les voy a mostrar algunos ejemplos, seguramente ustedes ya lo conocen, algunos no, porque ahí comentaron que conocen los esquemas, que usan algunos. Puntualmente, como ahí dice, permiten expresar de forma sintetizada las ideas principales de un tema. Las ideas se ordenan de forma jerárquica también. Utiliza palabras claves y frases cortas.
ahora voy a mostrar luego, y también tiene una estructura visual fácil de comprender, como ahí con el cuadro, con el cuadro sinóptico. Miren, acá hay varios tipos de esquemas que ustedes mencionaron. Por un lado tienen el del esquema numerado, el primero de todo, que puntualmente es un tipo de esquema aconsejable para clasificar ideas principales y secundarias, pero cuando hay muchas clasificaciones que hacer. Cuando hay mucha, por ejemplo, en materias como biología, en materias que tienen una taxonomía de algo, que necesitan muchas clasificaciones porque hay que subdividir mucho, ahí viene bien hacerlo. Luego tenemos esquemas de llaves, como ahí se ven, que va para abajo en vez de ir para el costado, que también va agrupando las ideas. El que me interesa, que por ahí puede servir para ciencias sociales, porque por ahí los esquemas no se usan siempre, digamos, por ejemplo, la línea de tiempo, la que ven abajo de todo, es una representación visual de los eventos, pero están ordenados cronológicamente a lo largo de una línea horizontal. Entonces, cada evento lo van colocando en el punto correspondiente en el tiempo y es como una ayuda a memoria. Ustedes están estudiando un texto de historia o una materia histórica, social, y necesitan memorizar fechas, establecer puntos de conexión. Bueno, pueden usar una línea del tiempo como para representar gráficamente en un mapa todo lo que van estudiando. Realmente ayuda mucho, más que nada para tener la idea de la fecha, lo que pasó, la secuencia temporal, o los acontecimientos que pasaron en tal momento. También pueden jugar con los colores, con la línea del tiempo. Por ejemplo, si en tal momento pasó algo, hubo un corte. O sea, también se presta a eso, es una técnica muy interesante. Y después está el esquema radial. Le mencionamos alguno, pero ustedes lo van a conocer porque también aparecen en los libros, en donde la idea central está en el medio y todas las ideas principales o secundarias se van conectando alrededor de la idea central, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el concepto es muy central, lo pueden usar. Y luego vamos a pasar, antes de pasar digamos, a los otros puntos, tengo dos más para contarles, porque mi idea es que también hablen los tutores sobre sus áreas, sus carreras. Los mapas conceptuales tiene que ver con un mapa ya más de conceptos. La diferencia con los anteriores esquemas, acá voy a mostrar un mapa conceptual primero para que lo vean. Bien, vieron que es totalmente diferente a los otros, porque los mapas conceptuales también son representaciones gráficas, pero lo que busca son relaciones significativas entre conceptos, pero no sigue un orden jerárquico estricto. Digamos, los esquemas se unen por círculos, por flechas, por líneas que van y vienen, que entran en tensión, que se oponen, justamente porque en realidad lo que se quiere con el mapa conceptual es visualizar las relaciones entre las ideas y los conceptos, tanto de relación causal como de diferencias. Entonces se destaca por tener muchas interconexiones y cada elemento cobra relevancia. O sea, no es que la idea clave, la primera, va delante de todo y es lo principal. Acá todas las ideas del mapa pueden tener la misma importancia. ¿Para qué nos sirve el mapa conceptual? Por ejemplo, como un resumen visual de toda la información, para comprender mejor temas complejos, sociales, por ejemplo, donde hay muchos conceptos que tienen cosas en común y cosas en contra, cosas medias difíciles de comprender. Entonces, cómo en un mapa yo lo puedo volcar ese término para que entre en relación con otros elementos, para que nos permita eso, comprenderlo mejor. Y después tenemos, por último, el cuadro comparativo, que también lo mencionaron, y es muy útil también en lo que sería ciencias sociales o para comparar, digamos, conceptos y categorías. ¿Por qué? El cuadro comparativo, como ustedes ven ahí, sirve para establecer comparaciones y observar tanto semejanzas como diferencias entre algunos conceptos. En este caso, por ejemplo, tienen la cultura griega, que está arriba, que serían los conceptos. Queremos comparar la cultura griega con la cultura romana en cuanto a la categoría de arquitectura. Y ahí nos puede salir que eran iguales o eran distintas, tienen diferencias. En la economía, cómo se basaba esa economía. Basada, por ejemplo, una en la agricultura, otra en el comercio, ver diferencias, ver similitudes. Nos viene bien para comparar 3 o 4, por ejemplo, conceptos, para establecer bien la diferencia, pero es como un proceso complementario al resumen y a todo lo que ustedes vienen trabajando. Pero muchas veces nos sirve de aclaración. Cuando vemos que no avanzamos con un resumen, no avanzamos con la idea, siempre tenemos que apoyarnos en este tipo de técnicas
que nos va a permitir abordar, digamos, los conceptos y los contenidos de otra manera. Por eso, por ahí cuando decimos cuando decimos cuadro sinóptico, el esquema, todo eso, está bueno también poder que ustedes lo conozcan un poco el por qué y para qué sirve cada esquema, para que lo empiecen de a poco a introducir en, digamos, su forma de estudiar en el día a día, ¿no? Y bueno, lo que tiene también de importante es que en una página, en una hoja, puede condensar toda la información en un formato visual que sea fácil de entender, ¿sí? Hasta acá un poco todo esto de las técnicas más abordadas generales, las que ustedes mencionaron. Si la están usando, buenísimo. Esto se aplica mucho en ciencias sociales, en otras también carreras, algunos índices también, algunos, por ejemplo, esquemas también se utilizan, pero también hay áreas como ciencia de la salud, ingenierías, que se estudia de otra manera, por ejemplo, el hacer ejercicios, hacer fórmulas. Sabemos que esto no cubre todo para todas las carreras, por eso vamos a trabajar una parte ahora con los tutores que me acompañan. Igualmente, si hasta acá hay alguna cuestión, algo que quieran preguntar, no hay problema, lo pueden ir comentando y lo vamos respondiendo. Obviamente que la idea es seguir avanzando y después dejar el espacio ahí para preguntas. Pero bueno, ahí está Agustín, ahí Agus, que estás ahí en la parte de medicina. Él, bueno, es tutor avanzado, ya está por terminar la carrera y nos va a dar un tips para cómo estudiar carreras también, que nos puede servir para nuestras técnicas de la carrera que estudiemos, pero para el área salud, todo lo que sea medicina, odontología y carreras, digamos, similares. A ver, Agus. Buenas, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Bien, bueno, voy a compartir y vamos a ver si se ve. ¿Ahí se ve en grande? Sí. Listo, bueno. Empiezo nomás, cualquier cosa me cortan. Yo soy Agustín Orts. Como dijo Ale, estoy próximo a recibirme en la Facultad de Ciencias Médicas, la carrera de Medicina. Soy docente también del área de segundo año, ya hace 2 años. Me dedico más sobre todo a esta área. Y lo que voy a hacer va a ser un complemento a todo esto que ya expusieron antes. Pero básicamente es cómo estudiar los primeros años en el área de salud. Lo que les voy a dar es un poco aplicable a todas las carreras estas, tanto medicina, enfermería, fonoaudiología, odontología, para las ciencias veterinarias. Y yo les vengo a traer algunos conceptitos, algunos tips y algunos recorridos que pienso yo que pueden ser de utilidad. Y en respuesta un poco a esta pregunta que planteo, básicamente no hay una sola respuesta correcta, una sola respuesta acertada. Yo, mi punto de vista es que se basa en la subjetividad de cada uno, de que cada uno transite su camino, su proceso universitario, identifique qué técnicas de estudio le viene mejor, la organización, que habló Estela, que transiten ese camino y que vean qué es lo que más le rinde, organizarse a la mañana, a la tarde, en cuestiones de trabajo y todo, que pasen por ese camino es necesario. Y bueno, pero hay cuestiones en común y herramientas y tips que no pueden faltar a la hora de estudiar estas carreras. En los primeros años de esta carrera, básicamente en el ciclo común, en el primer y segundo año, se nos van a presentar 3 materias fundamentales, que yo puse acá, que me basé en estas, pero hay otras, que son la anatomía, la histología y la fisiología. Ahora yo vamos a charlar un poquito de cada una, penita, pero porque le hice un recorrido sobre cómo estudiar estas 3 materias fundamentales. Por eso pongo si tienen algo que ver, si se pueden relacionar, y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Y fundamental, se hace más fácil si las estudiamos juntas. ¿Por qué? Porque el concepto básicamente que quiero que se lleven es la integración en el área de salud en las distintas carreras. Durante su proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser mucho más nutritivo, va a ser mejor. Entonces, van a poder estudiar mayor cantidad de volumen, van a poder asentar las mejores bases en los primeros años para que después
en el resto de los años, en los últimos años, no tengan que hacer tanta recuperación de conocimientos pasados. Entonces, vamos a empezar así, un ejemplo práctico. Nosotros en la currícula, en los distintos capítulos de cada materia, de cada área, nos toca estudiar a los distintos órganos, según la materia en la que estemos, y lo vamos a hacer a través de esta disciplina. Yo siempre recomiendo, y es como se basó mi paso universitario y también como docente, es siempre ir de lo general a lo específico, de lo grande a lo chiquito, o sea, de lo macroscópico a lo microscópico. Entonces, el primer paso siempre va a ser, cuando se nos presenta estudiar un sistema, un tejido, un órgano, empezar con la anatomía. La anatomía, básicamente, es la ciencia que estudia la estructura del cuerpo de los seres vivos. Bien, la forma, las relaciones, dónde está. Entonces tienen que surgir preguntas cuando vamos a estudiar. Entonces, en determinado órgano, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Con qué estructura se relaciona? Y si tiene esa relación con esa estructura, tiene que ver algo con la función que desarrolla, cuántas partes tiene. Entonces acá, los tips que yo le puedo dar, siempre uno en cada carrera, basarse en la bibliografía obligatoria que pide cada cátedra. Por lo general las cátedras de anatomía son cátedras muy fuertes, entonces siempre escucharlas. Pero acá lo fundamental para mí, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea nutritivo y les quede mucho mejor, es dibujar. Dibujar, nadie es Picasso, nadie va a realizar una obra de arte, pero agarrar una hoja en blanco, un lápiz, goma y dibujar. Poner las determinadas características anatómicas, las estructuras. Para mí fue fundamental en la interiorización del conocimiento anatómico. Y una muy buena app que conozco, que la pueden utilizar en cualquier buscador por internet, es Anatomy Learning 3D, en donde básicamente tienen toda la anatomía, sobre todo del cuerpo humano más centrado en medicina, pero también hay para las ciencias veterinarias, en donde ahí van a poder ver todas las estructuras anatómicas en 3D, con músculos, con nervios, con vasos, con todo. Y acá un asterisco que hoy en día no podemos dejar de lado, es complementarlo con la inteligencia artificial, pero que no sea la fuente principal de conocimiento, hacedora de conocimiento principal, porque yo básicamente lo que le quiero transmitir es dejar un poco el estudiar de memoria. Al ser carreras tan con un contenido bibliográfico muy amplio, se dificulta estudiar determinadas cosas de memoria. Entonces, va por esto que vamos a terminar hablando de la integración que le digo. Entonces, un poco esto. Bueno, acá tomé, por ejemplo, el páncreas, algunos sabrán. Pero bueno, segundo paso va a ser la histología. Si antes decíamos que vamos a ir de lo macroscópico a lo microscópico, de lo general a lo específico, la histología es la ciencia que estudia los tejidos, cómo se compone el órgano, las células, qué célula. Entonces, esto, que surjan estas preguntas, ¿cómo se organiza el órgano microscópicamente? ¿Qué células tiene? ¿Son todas las células iguales? ¿Dónde está cada una? ¿Y en qué se diferencian? Y acá, para mí es fundamental la utilización de recursos fotográficos y la práctica. Como vuelvo con esto, con la parte de antes de dibujar, en la parte de anatomía, la utilización del microscopio en los laboratorios, en los talleres de las distintas facultades, y qué ver, qué veo, qué estructuras veo, cómo se ven, por qué determinada célula se ve de un color, por qué esta se ve de otra, tiene que ver algo con su función. Y para una vez que ya tenemos estos dos pasos, ya nos ubicamos un poco, tenemos una base, llegar a lo que es la fisiología. La fisiología es la ciencia que estudia cómo funciona el cuerpo del ser, cómo funcionan los seres vivos, no cómo funciona una célula, cómo funciona un tejido, cómo funciona un órgano, cómo funciona un sistema. Entonces, también cómo se regula. Entonces, acá lo que yo un poco siempre hice a lo largo de mi carrera, y también creo que es algo muy bueno para realizar, es que se armen un cuentito, que se armen un caminito organizado o un ciclo para que ustedes puedan, con estos conocimientos previos anatómicos y histológicos, puedan redactar de una forma muy articulada y armónica
¿Cómo funciona? ¿Cuál es la finalidad de ese órgano, de ese sistema? Y con la realización de recursos gráficos, bueno, que fueron viendo antes a lo largo de la presentación. Y el último paso, que le hacía principal hincapié, es la integración. Sobre todo para la formación de nosotros como futuros profesionales de estos conocimientos, pero también a la hora de ir a rendir un parcial, un final, en donde no nos puedan descolocar fácilmente con las preguntas, para que se forme un único conocimiento, que no tengamos todo por separado y sea más fácil esta relación, esta integración con las determinadas técnicas y estrategias de estudio que fueron viendo. Bueno, eso es un poco mi parte. Pues estoy abierto a preguntas, pero bueno, como quieran. Ahí tuviste muchos aplausos, Agus. muy bueno, porque la verdad que son disciplinas que se estudian distintas y es un enfoque muy integral, la verdad que muy interesante ahí. Mucha gente de enfermería de medicina. Si quieren hacer una pregunta sobre esto que comentó o algo que le haya sumado, si no pasamos luego a Brisa o esperamos a que termine Brisa. Y ahí tenemos una preguntita ahí, Sofía, adelante. No es una pregunta en sí, sino agradecerle porque, bueno, tengo un año de obstetricia en otra provincia y por ahí sí estudiaba como histología aparte y solamente relacionaba anatomía y fisiología y por ahí en el final de histología me costó porque ella como que me planteó qué órgano está acá, qué órgano está allá, más haciendo hincapié a obstetricia. Y es como que ahora lo que él dice me abrió un panorama diferente, porque la verdad que yo la estudiaba por aparte, histología, solo anatomía y fisiología juntas y histología aparte. Pero gracias, muchas gracias. No, a vos, por favor, Sofía. También queremos comentar que, bueno, ellos forman parte del programa de tutores pares. Después vamos a dejar el Instagram del codo a codo a medida que vayan hablando para que también puedan hacer consultas. Si quieren alguna cuestión específica de una materia, estamos a disposición. Después vamos a contar al final. Ahora, bueno, ahí Cristian ibas a hacer una consulta y luego pasamos a Brisa. Adelante, Cristian. También le iba a decir que me pasó exactamente lo que le pasó a Sofi, solo que lo mío fue, no relacioné la anatomía con la fisiología, porque tipo, me resultaba complicado. Tipo, lo hice a último momento y como que no pude tener los conocimientos 100% integrados y justamente eso. Llegué a un final y dos o tres preguntas y me desarmaron como un papel, digamos. Es esa un poco la idea, Cristian, de esta presentación, más sobre todo en el área de salud, en la parte de medicina que se evalúa según el plan de estudio que tenemos, una parte muy, muy integrada con estas unidades problemas. Entonces, es para eso, para que les sirvan un poco y lo pongan en práctica a estas tres materias que son un cuco a veces, pero bueno, esta mirada nos puede servir un poco. Bueno, igualmente vamos a dejar un espacio de preguntas para luego, una vez que exponga Brisa, para charlar sobre todo en líneas generales o si hay alguna pregunta puntual. Y cualquier pregunta o respuesta que no tengamos, vamos a dejar los canales de contacto, tanto de la dirección como de las tutorías, para justamente poder seguir en contacto con ustedes, que agradecemos mucho la presencia y bueno, que se estén quedando a escuchar, bueno, todos los aportes que por lo menos queremos darle para esta parte del año que queda, ¿sí? A ver. No, yo quería decir nada más que soy estudiante avanzada de fonoaudiología y también tal cual hay que estudiar la fisiología sí o sí relacionada con todo lo anterior, porque si no es como que no podés integrar cómo funcionan las cosas, cómo funciona el cuerpo. Gracias. Gracias a vos, Camila. Bueno, me presento, si les parece. ¿Cómo Soy no? Brisa, estudiante de Ingeniería Industrial en la UNR, estoy más o menos en cuarto año. Si bien voy a estar yo presentando la placa, también va a estar un compañero de tutoría, Julián Martínez, que también
en un momento se va a detener, se va a presentar y me va a dar soporte con la presentación. Así estamos los dos. Él es de Ingeniería Electrónica, si no me equivoco. Sí, hola, yo soy Julián. Bien, genial, Juli. Nosotros lo que queremos hacer es darle herramientas para llevar adelante los primeros años del ciclo básico de ingeniería y las carreras de exactas, que son licenciatura en física, matemática y demás. Consideramos lo que a nosotros nos parece más importante y lo que utilizamos para llevar adelante esos años. Dentro de esos tips está empezar con tiempo, que es algo que mencionó Ale, variante Pomodoro, que la variante Pomodoro después la voy a explicar, pero es un método de gestión de tiempo. La IA, que es muy importante hoy en día, como herramienta y no como reemplazo de estudio, estudiar en grupo y calidad por sobre cantidad de ejercicios. Ahora voy a profundizar en cada uno de estos tips. Bien. Acá cuando me refiero a empezar con tiempo en las instancias de coloquio, lo que pasa en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, el ciclo básico se suele dividir en partes prácticas y en partes teóricas. Nosotros nos llamamos coloquio a la parte o la instancia de evaluación teórica. A veces es mucha teoría, que es el fundamento de la práctica. Entonces, considero que es muy importante empezar a estudiarlo con tiempo, más que nada con esto de que los tiempos en la secundaria, estudio en la secundaria son muy distintos en la facultad, es más en carreras como ingeniería, medicina. Por eso considero que hay que arrancar con tiempo y también no agobiarse con la cantidad de contenido a estudiar, porque a veces uno se agobia por no poder saber cómo gestionar el tiempo y termina quizás no estudiando o estudiando de manera incorrecta. Entonces, a eso va esta técnica de gestión del tiempo que yo utilicé mucho, que es variante Pomodoro, que esto de segmentar el tiempo de estudio de manera de estudiar de manera eficiente la teoría, por ejemplo, 20 minutos de manera concentrada la teoría, dejando de lado cualquier tipo de distracción, televisión, celular, en lo posible, y hacer descansos de 5 minutos de manera activa. Esto lleva a que no nos agobiemos con todo el estudio, que nos quede mejor la información, y también lo que hago siempre, y lo sigo haciendo hoy en día, que estoy por fuera de las materias del ciclo básico, es ponerme metas, porque a veces uno quiere estudiar todo en un día o en 2 días, y no le termina quedando la información, porque tenemos un cierto alcance para captar ideas según el cansancio o lo que hacemos en el día a día. Entonces considero importante ponerse metas realistas de cuántos temas o hojas vas a poder leer para poder saber que si seguís esa línea vas a poder llegar a rendir en la fecha que te lo propones. Eso es una de las cosas más importantes a la hora de rendir la teoría. Otra cosa muy importante y que no les comenté, pero aparte de ser tutora de UNR, en un momento fui tutora a nivel facultad de ingeniería, y este tips de hacer ejercicio en cantidad, que es el cuarto, calidad sobre la cantidad, lo recomendé mucho y me dijeron que les sirvió para poder avanzar con las materias. Esto de no hacer mucha cantidad de ejercicios, porque van a ver que en los libros o los apuntes en la facu tienen muchos ejercicios para hacer y uno quiere hacer todo y considera que si no hace alguno no va a aprobar o capaz le van a tomar ese que no hizo, y la verdad que en cuestión de tiempo es imposible hacer siempre todo, porque son muchos temas y son varias materias. Entonces yo considero que es importante hacer ciertos ejercicios estratégicos clave, que siempre los recomiendan en clase, y no hacerlos como uno suele hacer los ejercicios, o todos solemos hacer los ejercicios que no hacen una suma y no ponemos el desarrollo o el sustento para llegar al resultado. Usualmente uno cuando va a hacer un parcial piensa un montón de cosas, o un examen, piensa un montón de cosas y solo pone la respuesta. Entonces pasa que esto lleva a que cuando el profe corrige, solo se pueda basar en lo que uno puso ahí. Entonces, lo que yo he hecho y siempre recomiendo es que vayamos desglosando los ejercicios, explicando la teoría, el paso a paso, hasta llegar al resultado, porque usualmente el desarrollo lleva a que el profe pueda detectar si vos venías bien, si arrastraste error,
qué pasó en el medio, si pensaste bien el ejercicio, si lo planteaste bien, y eso te lleve a la posibilidad de aprobar o a tener mejores resultados que directamente poniendo el valor, que puede que esté bien o no, pero no tiene ningún sustento para poder corregir. Y eso también viene de la mano con lo que mencioné al principio de la instancia de teoría, porque en la instancia de teoría te suelen evaluar la teoría que usas para hacer los ejercicios. Si bien uno en la dinámica, por ejemplo, sabe que 2 más 2 es 4 porque lo tiene interiorizado, también está bueno poder explicar por qué uno lo sabe. Entonces, si lo va explicando a lo largo de hacer los ejercicios, después a la hora de llegar al coloquio, a la instancia escrita, le es mucho más fácil, no tiene que estar estudiando mucha cantidad de contenido porque ya lo tiene interiorizado. Eso es súper importante para usar bien el tiempo y interiorizar los contenidos. También esto de hacer resúmenes propios, en realidad no serían resúmenes, por lo que comentó Ale, serían síntesis, de hacer anotaciones clave de lo que los profes dicen en clase. Esto es muy importante porque los profes suelen tomar lo que dicen en clase o suelen hacer foco en ciertos temas que después van a tomar. Entonces es importante hacer anotaciones, y si a veces uno, por cuestión de trabajo, la vida personal, no llega a armar una síntesis propia de todo eso, está bueno utilizar el de algún compañero, pero siempre habiendo leído la bibliografía, porque a veces algunas síntesis están muy limitadas a la persona que lo creó o la entiende la persona que lo hizo, y quizás afecta la forma de cómo uno entiende el tema. Así que eso me parece importante. Yo después de esta plaquita puse un ejemplo de lo que quise decir, porque a veces uno te pide que calcules el límite. Este ejemplo del teorema del sándwich es un teorema que se da en cálculo 1 o en análisis 1, que son las materias del primer cuatrimestre de lo que son exactas e ingeniería. Es un ejemplo en donde a veces uno se le pide que calcule esto, o sea, el límite de x cuando tiende a 0 del seno de x sobre x, y uno quizás por práctica, porque ya hizo muchos ejercicios, sabe la respuesta o piensa todo esto que está acá arriba y pone el 1, pero lo importante es que si hubo un arrastre de error, si quizás en alguna instancia se calculó algo mal, pero se lo pensó bien, el docente evalúa eso. No es que evalúa si acá la respuesta es la que debería ser. O sea, hay todo un análisis de cómo el estudiante piensa, porque lo que se espera de los estudiantes de ingeniería y ciencia exacta es cómo llevan adelante el pensamiento crítico a la hora de resolver el ejercicio y no el resultado en sí. Obviamente llegar siempre al resultado es ideal, pero no es condicionante. En eso quiero hacer foco. La siguiente plaquita, Ale. Bien, en esta va a ser foco Juli. Hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí, se te Bueno, escucha bien. buenísimo. Bueno, soy Julián Martínez, estudio Ingeniería Electrónica, estoy en cuarto. Así que bueno, voy a dar un poco también mi opinión, lo que me sirvió a mí. Y bueno, al principio no sé si vi muchos estudiantes de ingeniería, eran más de otras carreras, pero creo que les puede servir un poco a todos también. ¿Qué pasa? A veces las materias, también debe pasar en medicina, en otras, son como muy extensas, muy largas. No solo en esa, en ingeniería pasa también. Tiene mucha carga teórica, a veces uno está en la clase y dice que esto no puede entrar en el parcial, es imposible que me tomen esto. Y de hecho pasa, como que dan mucho más temas, se termina tomando. Entonces, puede ser importante hacer parciales y exámenes viejos, pero un poco como para ver la metodología, cómo toman, qué es lo que suelen preguntar. Pero bueno, esto lo digo, pero no es importante no basarse en este método. No, nuestro método de estudio no puede ser, o nuestro método de pasar los exámenes no puede ser estudiar de parciales viejos, porque eso en la siguiente materia te va a pasar factura. Pero es una forma, en principio, de ver cómo son los parciales y de ver cómo se toma la materia. Eso bueno, es bastante común en ingeniería. Los parciales viejos se consiguen, bueno, depende mucho de su facultad. Nosotros tenemos como un Google Drive con distintas cosas, pero eso lo tienen que ir viendo ustedes y ir preguntando también a gente que esté en tercer o cuarto año.
seguramente tenga más información particular para cada carrera. Perdón, Julián, esto funcionaría a modo de quizás repaso, utilizar exámenes viejos. Sí, total, como práctica también, porque a veces o no terminaste la práctica, o los ejercicios de la práctica son distintos a los parciales, a los finales. Claro. Y es Claro. difícil que los parciales estén resueltos. O sea, vos lo haces y después tenés que ir a chequear, o sea, volver a leer, repasar, comparar. Entonces es una buena práctica con problemas que suelen ser más complicados que los que se dan en clase. Y que bueno, sí, es un buen ejercicio para ejercitar y pensar. ¿Quería decir algo, Gris? Sí, solo quería agregar que los parciales tienen siempre una leve dificultad o te cambia una cosita nada más y a veces uno está adaptado a seguir un paso a paso de las cosas y cuando cambia una variable cree que no lo puede resolver y en realidad es exactamente lo mismo. Entonces la idea de los parciales es, como última instancia, hacer un examen o un parcial. Con parcial le llamamos a las evaluaciones intermedias, nosotros, perdón. Hacerlo para ver si podemos enfrentarnos antes del examen real a ese tipo de pensamiento, a los tiempos, ver cuánto nos lleva a pensar eso y no exponernos a esa situación en el parcial. Es más que nada por eso, pero no es muy diferente, es solo una herramienta más. Claro, eso también. Otra cuestión importante es estudiar en grupo. Esto tiene distintas ventajas, bueno, un poco las fueron escuchando de antes, pero es útil para, sobre todo en ingeniería y cuestiones donde tenés que resolver un problema y llegar a un resultado puntual, más allá de leer o reflexionar sobre un tema, es justamente poder comparar el resultado y el proceso. Ahí, ¿alguien levantó la mano? Cristian. Sí, yo quería decir que sí, estudiar en grupo suele ser, generalmente trae ventajas, pero también hay que tener en cuenta cuántas. Por ejemplo, si son 10 personas para estudiar un solo tema, a veces puede ser tipo contraproducente, más si cada uno quiere decir algo, por ejemplo. Sí, totalmente, coincido. Para mí más de 3 ya es mucho. Vos 10, tiraste 10, estar de a 10 haciendo un ejercicio eh, puede ser totalmente contraproducente. Ahí Sofía también levantó eso. Sí. Algo que, para lo que está diciendo Julián, que a mí me pasó, es que en grupo de a 3 justamente armábamos con la IA un ejemplo de examen, o sea, le pedíamos que nos hagan 50, por ejemplo, preguntas múltiples choice de múltiples opciones y cada una, según lo que ya habíamos debatido, elegía una opción y después al finalizar nos daba la respuesta y ahí sí estábamos encaminados o no, pero ya era como a última opción, como decía él, para practicar lo que ya veníamos sellando, ¿sí? Eso es lo que a mí también me sirvió un montón, porque a la hora de, me ha pasado de tener 60, 70 preguntas múltiple choice y así como no ir practicada y me parece que me subí y me bajaba la presión, pero me ha pasado, por eso por ahí ya me fui practicando y la IA me sirvió mucho en ese sentido. Por ahí no tenía un examen viejo de otros, pero sí con la IA me sirvió. ¿De qué carrera, Sofía? Obstetricia en otra provincia porque soy nueva acá. Ah, sí, habías comentado. Soy Bueno, nueva. Sí, buenísimo. Buenísimo, soy pero nueva, está soy bueno nueva. cómo los tips que por ahí Sí, uno los usa en una facultad pueden servir para otras. Acá está bastante cruzado y mezclado todo. Todo depende, no la carrera, sí, sino la materia que estamos haciendo, ¿no? sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, eso quería aportar, así que eso suma un montón. No agarrarse de eso para estudiar, sino para complementarlo al final y ir perdiendo esas cosas que te causa por ahí un final y demás. Sí, totalmente. Y Agregar resalto, que con respecto a lo que comentaba Brisa, que por ahí ustedes tienen muchos cuestiones de ejercicios de números y todo eso que en el área salud no, pero sí va a llegar un momento en el que hay que arribar a un diagnóstico, en que hay que resolver cierta problemática. Entonces tal vez en vez de plantearnos varios ejercicios, plantearnos varios casos de pacientes, casos de qué pasa si viene así, si viene así,
cómo se va, o qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué ejercicio le puedo hacer, qué no le puedo hacer, qué prueba, qué estudio, qué no, plantearnos casos más allá de ejercicios, como que lo estoy comparando con lo que ustedes están diciendo de números. Sí, está perfecto, Camila, muy bien. Sí, sí, resalto eso en el uso de la inteligencia artificial, que no solo para preguntarle cosas, sino para que te plantee problemas, te puede ir guiando. Eso como que no es una faceta tan usada, tan común. Piénsenlo, piensen en esa herramienta como no tengo otra persona para estudiar en un horario, no sé, a la noche, pero necesito interactuar con alguien para que me pregunte, para que me desafíe, o sea, usar para lo que lo necesitamos, hacer un buen uso de la IA. Así que me parece una herramienta hoy en día muy práctica en ese punto, ¿no? Decir, bueno, a ver, haceme preguntas sobre este tema. Bueno, buscarle la vuelta en base, así como ejercicios, o que se me simule un examen sobre este contenido. Hay muchas herramientas, daría para hacer otro taller igual, pero la verdad que está bueno que puedan ustedes sugerir eso para que todos empecemos a usarlo como una herramienta para el estudiante, ¿sí? Más que nada quería agregar que, perdón, Juli, quería Sí. agregar que es importante, pero no usarlo justamente como herramienta, porque siempre uno quizás cuando tiene alguna problemática en un ejercicio, en la forma de pensar algo, directamente tiende a buscar la inteligencia artificial. Entonces, quiero hacer foco en eso, que quizás ingeniería es más sentarte y pensar, y por más que el pensamiento inicialmente no esté bien, de ese error, de ese pensamiento no tan correcto, es cómo se aprende y cómo vas pudiendo resolver los ejercicios. Como última instancia, ir a la IA para confirmar que lo que hiciste está bien o ver dónde está tu dificultad. Eso me parece lo más importante en lo que es las carreras de ingeniería exacta, pero creo que también para las demás carreras es clave. No limitarse a su uso. Bien. Bueno, vamos cerrando un poco. Lo que les quería agregar también sobre el estudio en grupo es que uno tiende a distraerse menos. Eso es muy importante. Cuando uno está solo, es más fácil irse con redes sociales, irse para un lado o para otro. Y si no tienen un grupo de estudio, eh, también está bueno estudiar en bibliotecas. Biblioteca yo lo uso bastante porque uno tiene como un poco más de presión eh, de no irse por las ramas, de no estar, bueno, boludeando en distintos lugares. Así que, bueno, esa considérenla para alguno que estudie 100% en su casa. Esa es una buena opción también. Así que, bueno, ¿alguna pregunta que haya quedado por ahí? Teníamos algunos estudiantes, ahí hicimos un poco la revisión de ingeniería mecánica, vi que se anotaron ahí en el formulario. Bueno, para ir un poco cerrando, por un respeto del tiempo de todos y de todas, queremos avisarles que, bueno, nuestros canales de contacto lo vamos a dejar ahora en el chat, bueno, o pongan en el Instagram Orientación Estudiantil, que es digamos, nuestra área, quien organiza este conversatorio, quien está a cargo de las tutorías. Ellos, tanto Agustín como Julián y Brisa, son tutores de nuestro programa y están para, bueno, en cada materia, en cada carrera, poder asistirlos. Y, bueno, nosotros como universidad estamos a disposición para que ustedes sugieran qué les gustaría el día de mañana, qué tipo de conversatorios quieren que hagamos. La semana que viene va a estar el de ansiedad y estrés frente al examen, que lo van a dar nuestras colegas, compañeras de la dirección también. Vamos a seguir con este ciclo de conversatorios, así que desde ya, desde mi parte, agradezco la participación, bueno, y que se hayan sumado a esta propuesta, nos pone muy contentos, y bueno, intentamos de alguna manera darles algunas herramientas como para que puedan empezar a sumar. No sé vos, Estela. Sí, iba a agregar algo a lo que dijo Julián, pero bueno, pues ya hiciste el cierre. Dale, No, que vos, dale. esto que decía Julián, de cuando uno tiene que estudiar solo en casa o no encuentra un grupo o no coincide con otras personas para estudiar en grupo, quizás también un recurso auxiliar muchas veces es grabarse. Utilizar la nota de voz, grabarse, ¿no? Sobre todo en carreras más del área de salud, no tanto quizás en la exacta, obvio,
pero hay carreras en las que uno tiene mucha bibliografía, muchas cuestiones a estudiar y quizás no las puede hablar con otra persona, pero se las puede grabar, digamos, y después escucharse. Y eso es un recurso auxiliar también que sirve mucho. Bueno, quería aportar eso también ahí a lo que había dicho Julián al final y sobre todo agradecerles porque la mayoría se quedó hasta el final a escucharnos. También participaron un montón, les agradecemos la participación, la presencia, el interés y demás está decirle que estamos a disposición para cualquier consulta, cualquier cosa que necesiten, se pueden acercar a la Dirección de Orientación Estudiantil, que estamos en Riobamba 176 bis, o contactarnos por el Instagram, ¿sí? Por el WhatsApp, y hacer la consulta que necesiten, o ahí pasó Alejandro Lintri, también están los formularios de inscripción a las distintas actividades que tenemos y que puedan solicitarlas. Bien, en el taller de ansiedad y exámenes, el mismo código, el mismo, digamos, Meets para, bueno, la semana que viene sumarse para abordar el estudio desde otros enfoques. Muy agradecidos por la respuesta y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a los tutores desde ya y bueno, obviamente sin los estudiantes no hubiese sido también posible. Gracias. Bueno, a vos, Ale. Chau, chau. Muchas gracias. Chau a todos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Por favor. Gracias a todos y a todas. Hasta luego.